Ella envió, por accidente, un mensaje privado al CEO multimillonario más frío de la empresa. Lo que él hizo después, la dejó en shock. Todo comenzó en una mañana cualquiera. Freya estaba usando el sistema interno de mensajería de la compañía, quería mandar un mensaje personal, íntimo y hasta escandaloso a su mejor amiga en el trabajo, pero se equivocó. El mensaje llegó directo al director general, un hombre distante, helado, ridículamente atractivo, que jamás había reparado en ella un solo error, y todo cambió. Bienvenidos a Historias que te ven, donde cada relato encuentra su voz. Si disfrutas este tipo de narración profunda y emocional, no olvides calificar la historia del 1 al 10 en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a crecer y a saber qué relatos llegan más a tu corazón. Freya Lockhart, 28 años, inteligente, ambiciosa, y apenas sobreviviendo como asistente de marketing. Aquella mañana se sostenía solo con cafeína y nervios. Fue entonces cuando apareció Gwen, su jefa, la reina no. Oficial del arte pasivo-agresivo en la oficina, siempre impecable, siempre al acecho, y con la costumbre de fijarse en Freya como si su éxito fuera una ofensa personal. ¿Dónde está el informe de variación del segundo trimestre?, preguntó, como si fuera una trampa y no una tarea. Freya no pestañeó, no discutió, alzó la vista con calma, la voz firme pero sin adornos. Estuve trabajando en él hasta las 2 de la mañana, no pude terminarlo de una sola vez. Gwen parpadeó una vez, ladeó la cabeza, como aburrida. Entonces quizá este trabajo no es para ti, a lo mucho eres promedio. No esperó respuesta, se dio la vuelta y se marchó, sus tacones sonando como un reloj que marcaba la cuenta regresiva. Lo peor fue que Freya se quedó inmóvil más de lo necesario, las manos sobre el teclado, los dedos temblando con todo lo que quería escribir, y no escribió. Exhaló por la nariz, se inclinó hacia adelante, no porque estuviera calmada, sino porque levantarse sería darle la victoria a Gwen. Un año entero trabajando allí, mañanas tempranas, noches largas, almuerzos saltados, tareas de último minuto, todo para ser llamada promedio. Entonces escucharon otros pasos. No eran los de Gwen, firmes, pausados, espaciados con precisión. La gente giró antes de siquiera verlo, las sillas se acomodaron, las espaldas se enderezaron. Jonathan Gray, el CEO, no hablaba si no era necesario, no aceptaba cumplidos, nunca sonreía. Se movía por el pasillo como si la gravedad se inclinara hacia él. Zapatos caros, traje oscuro, presencia gélida. Gwen se alisó la blusa, se enderezó y se colocó justo en su camino. Señor Gray, qué placer verlo por aquí hoy. Él no se detuvo, solo de paso, dijo, apenas girando la cabeza, y siguió caminando. Gwen se quedó congelada, con la sonrisa ensayada clavada en el rostro. Freya no levantó la vista, conocía bien el sonido de Gwen siendo ignorada. Abrió la ventana del chat corporativo, hizo clic en el nombre de John, o eso creyó, y comenzó a escribir. Las palabras brotaron sin pausa, no porque tuviera tiempo, sino porque necesitaba vaciar el ruido de su cabeza. Dios, John, dime por favor que hoy vamos a beber después del trabajo. Gwen intenta matarme, rechazó mis 2 propuestas, esas que me quitaron el sueño, y las llamó poco inspiradas. Esa mujer ha hecho de sabotearme su pasatiempo favorito. Juro que si no necesitara tanto este empleo, me iría y no miraría atrás. Pero la renta no entiende de orgullo. La verdad, cariño, eres lo único que me hace sentir viva aquí. Estos pasillos son tan estériles que hasta mis pensamientos hacen eco, y ni hablar de cuánto tiempo llevo sin que me toque algo que no sea el estrés. Mi relación más constante es con mi vibrador rosa, y créeme, no es motivo de orgullo. Por favor, ven luego, necesito reír, o gritar, tal vez ambas cosas. Freya presionó enviar, no verificó el nombre, no revisó lo escrito, simplemente cerró la ventana y abrió una hoja de cálculo, como si nada. Esa tarde, Johnson Spacey, el alma social de la oficina y mejor amigo de Freya, apareció en su escritorio. Él sabía todo, desde su pedido habitual de café hasta lo mucho que odiaba los falsos cumplidos de Gwen. Con un giro de su silla y una sonrisa exagerada, dijo, ya, querida, lo que sea que haya pasado te dejó un aura como de musical cancelado en Broadway. Nos vamos ya. Ella tomó su bolso, salieron juntos. El bar no era elegante, pero era honesto. Luces bajas, mesas rayadas, el tipo de lugar que servía vino en vasos cortos y no pedía disculpas. John recostado, moviendo su bebida en círculos, ceja arqueada. No respondiste mi mensaje, dijo Freya, con tono ligero, pero cuidadoso. Necesitaba al menos 2
Afirmaciones y un recordatorio de que soy una diosa. Él ladeó la cabeza. Freya, cariño, no recibí ningún mensaje. Ella se detuvo, sacó su teléfono, abrió el chat, y su corazón se hundió. ¿A quién se lo enviaste?, preguntó John. Freya no respondió de inmediato, miró la pantalla como si la hubiera traicionado, luego giró lentamente el teléfono hacia él, la voz apenas un susurro. A Jonathan Gray. Aquí dice no leído. Sus ojos se abrieron de par en par al pronunciarlo, llevó una mano a la boca, un gesto automático cada vez que estaba abrumada. John la había visto hacerlo cientos de veces. «Oh, Dios mío», casi gritó John, «no lo hiciste. Espera, le enviaste ese mensaje a Jonathan Gray». «Al Jonathan Gray, el CEO». John se agarró el pecho como si lo hubieran herido de verdad. «Freya, básicamente acabas de mandarle un cest al primo más alto y más aterrador de Christian Grey». Él se detuvo, entrecerró los ojos. «Y, sinceramente, ni yo sería tan imprudente, chica. Para empezar, acabas de mandar una sesión entera de terapia, y antes del almuerzo». Freya cerró los ojos, las palmas en las mejillas. «¿Me van a despedir?» «Literalmente, no», respondió él, encantado. «Te van a ascender, o a demandar». Se echó a reír. «De cualquier manera, vamos a tener una historia». Freya dejó caer la frente sobre la mesa, gimiendo contra la madera. El pasillo se silenció de repente, como si algo sagrado hubiera entrado. Cada mañana, exactamente a las 9, Jonathan Gray cruzaba la oficina, con un silencio que imponía más que cualquier grito. Preciso, impecable en todo. Durante 15 años incansables, había levantado su empresa desde la nada, un pequeño almacén en Boston convertido en un imperio global, manufactura tecnológica, exportaciones, comercio electrónico, productos de vanguardia que marcaban tendencia. Nunca llegaba tarde, nunca alzaba la voz, jamás hacía una escena. Jonathan prefería el orden, el control. Su vida privada era una caja fuerte cerrada, sin escándalos, sin deslices, ni un solo rumor con nombre de mujer. Sin embargo, cada mujer lo notaba. Cuando pasaba, cabellos acomodados, espaldas rectas, una esperanza imposible brillando en sus ojos, trajes de carbón a la medida, gafas de marco oscuro que solo usaba dentro del edificio. Afuera, nadie las había visto jamás en su rostro. Su oficina de esquina era una mezcla elegante de minimalismo y gusto masculino. Un leve aroma a sándalo impregnaba el aire, detalle que él exigía. El escritorio, pulcro, las estanterías, alineadas con pequeños veleros en miniatura, cada uno colocado con exactitud milimétrica. Nadie tocaba nada, ni un bolígrafo, ni una carpeta. Jonathan lo ordenaba todo por sí mismo. Aquella tarde, justo un día después del mensaje de Freya, regresó de una reunión de junta. Se quitó la chaqueta con una gracia mecánica, se sentó, café en mano. El sistema interno parpadeaba con mensajes sin leer, actualizaciones, números, proyecciones, pero un asunto llamó su atención. «Ayúdame», inusual, fuera de protocolo. Frunció el ceño, hizo clic. El mensaje llenó la pantalla. «Dios, John, dime por favor que hoy iremos a beber después del trabajo. Gwen intenta matarme, rechazó mis 2 propuestas, las que me quitaron el sueño, y las llamó poco inspiradas. Sabotearme se ha vuelto su pasatiempo favorito. Juro que si no necesitara tanto este empleo, me iría sin mirar atrás. Pero la renta no entiende de orgullo. La verdad, eres lo único real en este trabajo. Estos pasillos son tan estériles que hasta mis pensamientos hacen eco, y ni hablar de cuánto tiempo llevo sin que me toquen nada más que el estrés. Mi relación más constante es con mi vibrador rosa. Y no es algo de lo que me enorgullezca. Ven luego, necesito reír, o gritar, tal vez ambas cosas». Jonathan parpadeó, luego escupió el café caliente al aire, se limpió la boca con precisión quirúrgica, como quien borra una escena del crimen, y volvió a mirar la pantalla. No reconocía el nombre, pero alguien, algún empleado, acababa de enviarle lo que solo podía describirse como un desnudo emocional y mental. Presionó el intercomunicador. Margot, su asistente ejecutiva, respondió al instante. «Sí, señor Gray. Envíeme el expediente completo de Freya Lockhart». De inmediato, Jonathan se recostó, ajustando los gemelos, la mandíbula tensa, conteniendo todo gesto. Estaba acostumbrado a la admiración, incluso a la obsesión, pero nadie, desde su madre, lo había llamado John. Un minuto después, el archivo llegó. Freya Lockhart, fecha de nacimiento, 1997, puesto, asistente de marketing, bajo la supervisión de Gwen Davis. Empleo anterior, Brookline Concepts, aprendiz de marketing. Antigüedad, 1 año. Abrió la foto.
Cabello castaño con reflejos ámbar, ojos verdes brillantes, un dejo de suavidad en la expresión, que no lograba ocultar el cansancio. La miró 3 segundos completos, luego cerró la pestaña, marcó la extensión de Gwen. Su voz llegó azucarada. Señor Gray, ¿en qué puedo ayudarle? Es sobre las proyecciones que le envié. Con gusto puedo pasar y no hace falta. Su tono cortó en seco. Es sobre una de sus empleadas. Freya Lockhart. Silencio. Cuando Gwen volvió a hablar, su voz era un tono más agudo. Freya. Ah. Sí, claro. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué tipo de empleada es? Una trampa. Bueno, la verdad, poco destacada, no aporta mucho a las nuevas campañas. Suele distraerse, le falta experiencia, y francamente. Su actitud podría mejorar. Jonathan no respondió. Gwen, percibiendo algo, añadió rápido, ¿por qué lo pregunta? Señor, envíela a mi oficina. Colgó. El silencio quedó suspendido. Sus ojos volvieron, por un instante, a la pantalla. Las palabras seguían allí, titilando como un desafío. Eres lo único real en este trabajo. No sonrió, no del todo, pero algo en su mirada había cambiado. Freya se detuvo en la puerta, las manos frías, la espalda erguida, el corazón en la garganta. Golpeó una vez. Adelante. La voz de Jonathan Gray era exactamente como la había imaginado, calma, profunda, con esa seguridad que no necesita anunciarse. Ella entró, las mejillas ardiendo. Me pidió ver, señor, susurró. Él no respondió de inmediato, la observaba, no con morbo, ni con curiosidad, sino con precisión, comparando a la mujer frente a él con la foto y el nombre del archivo. La inocencia en su rostro era real, pero también lo era la firmeza en su mirada, la misma contradicción que había revelado en aquel mensaje, demasiado cruda para fingir, demasiado imprudente para planear. Freya cambió su peso de un pie al otro, su mente repitiendo cada disculpa que había ensayado, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, esos ojos imposiblemente claros, imposiblemente inescrutables, todas las palabras desaparecieron. Jonathan permaneció quieto. Unos segundos más, luego habló, sin mover ni un centímetro. Señorita Lockhart, lleva 1 año en la empresa. Freya inhaló profundamente, lista para suplicar, para explicar, para desmoronarse. Señor Gray, solo quería decir que lamento mucho lo de ayer. Jonathan levantó una mano. No estoy aquí para hablar de mensajes personales. Señorita Lockhart, parpadeó. Él continuó, con voz firme. Lo que me interesa son los puntos de vista de los empleados nuevos, personas que aún no han sido embotadas por la rutina. Gente que pueda tener ideas que realmente importen. Freya abrió la boca, dudó, y la cerró de nuevo. Se veía confundida, casi suspicaz. Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos permanecieron fijos. Me interesa escuchar, con tus propias palabras, qué contribuciones has intentado hacer este último año, qué ideas has tenido, qué proyectos propusiste que nunca vieron la luz. Ella asintió con cautela, y lentamente comenzó. Al principio, su voz tembló, tropezaba con las frases, matizaba sus ideas. Se disculpaba por cosas que nadie le había pedido. Pero luego algo cambió, recordó quién era y todo el esfuerzo que había invertido en esas propuestas. Enderezó los hombros, sus palabras encontraron ritmo. Cuando llegó al segundo proyecto, había encontrado su voz. Jonathan no interrumpió, la observó, frío, pero atento. Cuando terminó, no ofreció elogios ni críticas, simplemente dijo, tráeme una presentación completa de ambos proyectos mañana, a las 10 en punto. Aquí. Ella parpadeó. Sí, señor, asintió una vez. Eso fue todo. La reunión había terminado. Freya salió de la oficina como si la hubieran dado vueltas. No recordaba cómo llegó a su escritorio ni cómo le envió un mensaje a John para encontrarse en la sala de descanso. Cuando él apareció, con su habitual porte, ella se lanzó a contar la historia. Entré esperando ser despedida, dijo. Annie solo me miró y luego preguntó sobre mis propuestas. ¿Quieres presentación mañana? Nada sobre el mensaje, nada. John levantó una ceja. Tipo de amor duro, frío como un martini en un brunch drag. John, solo digo. Continuó, no está siendo generoso, Freya. Probablemente quiere confirmar si eres lo suficientemente incompetente como para despedirte sin repercusiones. Tal vez así documenta todo. Freya lo miró, frunciendo el ceño. Vine por apoyo, no por una escena de crimen. Análisis. John se encogió de hombros dramáticamente. Bueno, entonces di la palabra y te diré que está enamorado de ti y planeando una cena a la luz de las velas en su yate. Freya rodó los ojos, pero sonrió sin poder evitarlo. Un no, pero le voy a
dar una presentación tan buena que se atragante con su agua perfectamente fría. Freya llegó a la oficina más temprano de lo habitual, pero Gwen ya estaba allí, tomaba su café, ojos fijos en Freya más que en la pantalla. ¿Qué vas a presentar?, preguntó, con curiosidad forzada. ¿En serio le vas a hacer una presentación a Jonathan Gray? Freya sacó sus notas sin mirar a Gwen. No quiero arruinar la sorpresa, Gwen, respondió calmada. La sonrisa de Gwen se tensó, pero Freya no miró atrás. Hoy era su momento, y lo reclamaría. Había pasado la noche entera trabajando, los ojos rojos, las manos doloridas de tanto teclear, pero tenía algo en lo que creía. Proyecto 1, un producto, muchas puertas, incrementar la conversión en tecnología para hogares inteligentes mediante una estrategia multicanal. Proyecto 2, hacerlo complejo simple, reempaquetar productos de alta tecnología para el consumidor promedio mediante marketing basado en historias. La tesis de Freya era simple, mientras todos perseguían a los más expertos en tecnología, ella quería acercar los productos a la mayoría, los indecisos, los abrumados, pero listos para comprar, a aquellos a los que nadie realmente hablaba. Jonathan Gray estaba en su oficina, donde todo olía levemente a sándalo, su escritorio perfectamente organizado, pantalla iluminada, dedos entrelazados. No se levantó cuando ella entró. Lista cuando tú lo estés, dijo Freya, voz tranquila. Ocultando el cansancio, comenzó. Las primeras diapositivas salieron rígidas, pero luego algo cambió su ritmo. Apareció, sus palabras claras, confiadas, se movía entre gráficos de comportamiento del consumidor y estudios de caso. Su voz transmitía conocimiento y energía en la habitación estéril. Jonathan la observaba todo el tiempo, intentaba no sonreír, pero era imposible ignorar las palabras que habían desatado todo esto. Especialmente lo del vibrador rosa, le venían a la mente más de una vez, y cada vez tenía que apretar la mandíbula para contener la curva de sus labios. Disciplina, se dijo, control, pero algo en verla hablar, su pasión, la forma en que se iluminaba al creer en un punto, iba resquebrajando su armadura. Poco a poco, cuando terminó, entrelazó las manos, expectante. Jonathan guardó silencio un instante, luego cerró la carpeta frente a él. Gracias, dijo. Puede retirarse. Eso fue todo. Freya parpadeó, se levantó, salió con pasos tranquilos, fuego ardiendo en su pecho. 10 minutos después, la encontró en la sala de descanso. Gracias, susurró ella, solo eso, después de que te desangraras en esa presentación. John arqueó las cejas. Cariño, ese hombre es un glaciar con un título de Harvard. No va a aplaudir ni a llorar. No esperaba aplausos, murmuró Freya, pero un poco de reconocimiento habría sido agradable, bromeó John. Está probándote o preparándote para fracasar. No seas ingenua. Freya lo fulminó con la mirada. Se supone que debes animarme. John se encogió de hombros. Está bien. Seguro que en secreto está escribiendo poemas de amor sobre ti y planea pedirte matrimonio en el ascensor. A pesar de sí misma, Freya rió. Me aseguraré de que se arrepienta de subestimarme. Cuando salieron a almorzar, John entrelazó su brazo con el de ella. En ese mismo instante, Jonathan Gray miró por la ventana del piso superior. Los vio juntos, riendo, los ojos entrecerrados. Una novia dentro de la empresa. Ella era brillante, sí, apasionada y encantadora, de esa forma suave y natural que hacía que uno mirara 2 veces, pero, ¿qué más era? Dulce y sincera, o astuta y calculadora. Ya no estaba seguro. Gwen notó que la computadora de Freya había quedado desbloqueada durante la prisa de la mañana. Normalmente no le importaría, pero algo en las carpetas brillantes en la pantalla la hizo detenerse. Con un rápido vistazo por encima del hombro, conectó su memoria USB y copió 2 archivos. Q3 Launch Cache y Consumer Channel Expansion. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo de su blazer. No tenía idea de que Jonathan ya había visto esos proyectos unos días antes. Freya los había presentado directamente en su oficina, pero Gwen no lo sabía. Todo lo que vio fue oportunidad. La presentación ejecutiva mensual estaba programada para esa tarde. Se esperaba que cada jefe de departamento mostrara sus últimas propuestas y estrategias de desempeño. Esa mañana, Gwen se acercó al escritorio de Freya con su habitual pose pasivo-agresiva. No necesitarás asistir a la reunión hoy, dijo, dulce pero afilada. Todavía eres nueva aquí, y los directores suelen manejar estas cosas. Freya la miró, con sospecha en los ojos, pero no dijo nada. Algo en el tono de Gwen no le parecía correcto. A las 10:10 am, 10 minutos después de que comenzara la reunión,
Freya se deslizó silenciosa al fondo de la sala de juntas, nadie objetó. Eligió un asiento en la última fila, Jonathan llegó momentos después. Inusual que asistiera personalmente a estas reuniones rutinarias, escaneó la sala y, sin decir palabra, tomó asiento a unas sillas de distancia de Freya, dejando un espacio entre ellos. La habitación se oscureció, Gwen se plantó con confianza frente a la pantalla del proyector y comenzó su presentación. El corazón de Freya se detuvo, diapositiva tras diapositiva, era su trabajo, la estructura, los gráficos, la redacción. Hasta el formato era exactamente lo que ella había preparado. Gwen hablaba con falsa facilidad, presentando el trabajo como propio. La junta respondió con entusiasmo, impresionada por la claridad y la innovación. Freya se quedó paralizada, sus manos se apretaron en puños sobre su regazo. Lentamente giró hacia Jonathan. Señor Gray, susurró, con la voz cargada de incredulidad, ese es mi proyecto. Los ojos de Jonathan se encontraron con los de ella, fríos, inescrutables. Luego calmadamente se volvió hacia Gwen, sin decir palabra. Las lágrimas quemaban detrás de los ojos de Freya, su respiración se detuvo, se levantó, tranquila pero firme, y salió de la sala de juntas. De vuelta en su escritorio, no dudó, abrió un documento en blanco y escribió su renuncia, corta, controlada, profesional. Ya no siento que mi trabajo sea valorado aquí. Por favor, acepte esta carta como notificación formal de mi renuncia, efectiva de inmediato. La imprimió, firmó, agarró su abrigo y bolso, caminó directamente hacia el escritorio de Gwen. Gwen levantó la vista, con un entusiasmo exagerado. ¿Viniste a empacar tus cosas? Freya dejó el sobre sin decir palabra, se dio la vuelta y salió del edificio. El aire fuera era cortante, del tipo que despierta cada célula del cuerpo, pero Freya no se sentía despierta, se sentía invisible. Traicionada. Pequeña, una hora después, su teléfono sonó, número desconocido, señorita Lockhart, una voz tranquila y precisa, el señor Gray desea verla, por favor, regrese al edificio inmediatamente. Cuando Freya entró a la oficina de Jonathan, sus hombros estaban erguidos, la mandíbula tensa. No lo saludó, no se sentó, simplemente esperó. Jonathan levantó la vista de su pantalla. Señorita Lockhart, dijo, ¿desea decirme algo? Su voz era firme. No, señor, he presentado mi renuncia con efecto inmediato. Jonathan se recostó en su silla. Eso es todo. Ella parpadeó. No va a pelear por ello. La respiración de Freya se detuvo. Gwen robó mi proyecto. ¿Lo vio usted? Ella estuvo ahí arriba y presentó mi trabajo. Los ojos de Jonathan no se movieron de ella. ¿Y cómo sabría que era tu proyecto y no el de ella? Se lo mostré, dijo ella. Exactamente, replicó él. ¿Me lo mostraste? Ella ha sido mi directora de marketing por 6 años. Si esto era tan importante para ti, ¿por qué no lo defendiste? ¿Por qué no lo reclamaste? El labio de Freya tembló, pero se contuvo. No quería causar problemas frente a la junta ejecutiva. Y Gwen, no es alguien con quien quieras enemistarte. La mirada de Jonathan se volvió fría. Entonces, dices que lo dejaste pasar porque era más fácil. Ella dio un paso atrás. Solo quería evitar drama. Él negó con la cabeza. No, no quisiste arriesgarte. Ese no es el tipo de empleado que necesita esta empresa. Si no estás dispuesta a reclamar lo que es tuyo, no estás lista para un asiento en la mesa. Freya se quedó allí, atónita, luego se dio la vuelta y salió furiosa, golpeando la puerta tras de sí. Jonathan dejó que el eco se desvaneciera, una leve sonrisa asomando en sus labios, le recordaba a sí mismo hace mucho tiempo. Freya llegó a la mitad de la cuadra antes de detenerse, los puños apretados a los costados. Nadie roba mi trabajo, susurró, se dio la vuelta y volvió al edificio con paso firme. Gwen estaba en su escritorio, satisfecha y engreída. ¿Vienes a recoger tus cosas?, preguntó, con voz empalagosa. Freya sonrió. En realidad, he retirado mi renuncia. Me quedo. La expresión de Gwen se congeló. Espero que eso no sea un problema, añadió Freya con dulzura. Gwen no respondió. Durante el mes siguiente, Freya se volcó en nuevos proyectos, se quedaba hasta tarde, llegaba temprano, estaba decidida a demostrar que sus ideas no habían sido un golpe de suerte. Jonathan no había hablado con ella desde aquella reunión, no se cruzaban oficialmente, pero Freya podía sentirlo. Sus ojos, en algún lugar a la distancia, seguían observándola. Se aferraba al pequeño consuelo que le quedaba. John había empezado a salir con alguien nuevo, Mark, un ejecutivo de marketing en una empresa tecnológica rival, alto, atlético, con estilo, y lo bastante consciente de sí mismo como para ser encantador. A Freya le agradaba,
sobre todo porque hacía feliz a John. A veces los tres iban a tomar algo después del trabajo, eso ayudaba, porque entre el estrés, el proyecto robado y la salud en declive de su madre, a 3 horas de distancia, Freya nunca se había sentido más aislada. Estaba construyendo una vida sola en una ciudad que nunca se detenía, pero aún seguía de pie. El pequeño bar, escondido cerca de Tmont Street, era un lugar habitual para la gente de Grey Enterprises, luz cálida, cabinas de cuero agrietadas, y una jukebox atrapada en rock melancólico de los 90, le daban un encanto vivido. El bartender siempre recordaba tu bebida, lo suficientemente cerca de la oficina para un escape rápido, pero lo bastante lejos para que el estrés no te acompañara. Freya se sentó frente a John y su novio Mark, tomando su segundo martini como si fuera un salvavidas. Por favor, suspiró, moviendo una aceituna con la pajilla. Podemos bajar un poco la energía de pajarito enamorado. Literalmente estoy muriendo de soledad aquí. Mi vida es un carrusel de horas de oficina y ajustes de proyectos a última hora. Eso es todo. John se recostó, radiante. Cariño, no lo maldigas. Esperé 3 años por Mark. No va a ningún lado, guiñó un ojo. Mark, que trabajaba en marketing en una empresa rival. Era devastadoramente atractivo, como un modelo de anuncio de perfume, y con un estilo natural, en una chaqueta de cuero que claramente no era de tienda común. Encontrarás a alguien que realmente te merezca, Freya, añadió John. Serio por un momento. Freya los miró entrecerrando los ojos. No es un conflicto. Ustedes son de empresas competidoras. Mark rió. Cariña, nadie posee nuestra vida privada. No estamos encadenados. Vendemos horas de nuestra vida por un sueldo, pero la libertad es innegociable. Tal vez deberías empezar a ver el trabajo de esa manera. Freya rodó los ojos. Fácil decirlo cuando estás enamorado. John aplaudió con las manos. Vale, cambio de energía. El gala de aniversario de Grey Enterprises es en 3 días. ¿Qué vas a ponerte? Brea, hablamos de champán, canapés, hombres con traje, quizá incluso un alto trago caliente desde el piso 11. Ella terminó su martini, el vaso golpeando suavemente la mesa. Estaba pensando en no ir. Tengo un nuevo proyecto que presentar a la mañana siguiente. Prefiero prepararme. John se sorprendió. Absolutamente no. Vienes, nos vestimos, hacemos solas. No permitiré que te escondas en ese cubículo. Se inclinó, en tono de broma. Además, rumor dice que el señor Gray, alias incidente del vibrador rosa, presentará el nuevo producto esa noche. Va a ser grande. Todos los ojos en los protagonistas de la empresa. Yo, por mi parte, planeo disfrutar el resplandor de mi futura promoción. Freya gimió. No lo menciones. Estoy empezando a pensar que ese mensaje nunca llegó al señor Gray. Si lo hubiera hecho, estoy segura de que me habrían despedido al instante. Profundizó su voz, burlándose de Jonathan Gray. Señorita Lockhart, este mensaje es completamente inapropiado. Está violando las normas de la empresa. Es indecente, ofensivo. Despedida. Los tres estallaron en carcajadas. Mark se secó una lágrima. Honestamente, si alguien filtra esto, será el escándalo de RRHH, más icónico en años, pero hasta entonces, tu secreto está a salvo. Freya sonrió, luego miró a los dos. Entonces, ¿quién será mi acompañante para la gala? Tú, John. John parpadeó coquetamente. Sabes que nunca te dejaría colgada. Freya se volvió hacia Mark. ¿Tú no vienes? Mark se encogió de hombros, entrelazando su mano con la de John. No nos escondemos, pero tampoco vamos a hacer un espectáculo. Diferentes empresas. Sin necesidad de llamar la atención, le besó suavemente la mejilla a John. Freya aceptó un martini nuevo de la camarera. Ven, eso es exactamente lo que digo. Esto es arriesgado, un movimiento en falso y uno de ustedes podría perder el trabajo. Nunca podría salir con alguien del trabajo. Nunca arriesgaría eso. Nunca, respondieron John y Mark al unísono. No seas dramática, Freya. Los tres rieron de nuevo, alzando los vasos en un suave clink. Afuera, el aire de Boston enfriaba las ventanas, pero dentro de la cabina había calor, de ese tipo que solo se encuentra en amistades raras y verdaderas. Freya no había dormido. Otra vez, había pasado toda la noche finalizando una estrategia de marketing para él. Próximo producto tecnológico de la empresa, una presentación que incluía concepto de empaque rediseñado, optimización de distribución en retail y e-commerce, y ideas publicitarias dirigidas a un público específico. Había creado nuevos contactos con proveedores, preparado datos para respaldar su campaña, y creía, por una vez,
que lo que tenía podía realmente generar impacto, pero en solo unas horas. Tendría que estar lista para la gala del 15º aniversario de Grey Enterprises, el lugar, un hotel. Boutique en el corazón de Boston, código de vestimenta, formal, lista de invitados, 500 empleados y todos los jefes de departamento, y Freya, ni siquiera sabía qué ponerse, se recostó en la silla, cerró los ojos unos segundos robados, luego se enderezó de golpe y no hay tiempo, salió disparada del edificio y tomó un taxi hacia su pequeño apartamento en un vecindario tranquilo. Cuando el taxi de John llegó, él ya estaba mirando su reloj. Vamos, Freya, llegaremos tarde. Freya bajó las escaleras apresurada, sin aliento. Tacones en una mano, bolso en la otra. Aquí estoy, no te hice esperar demasiado, ¿verdad? John se giró y lanzó un silbido dramático. Vaya, chica, has estado escondiendo eso bajo los cardigans de oficina. Freya sonrió, deslizando su trasero en el asiento. Tal vez estabas demasiado ocupado coqueteando con la competencia para notar mi cambio, pequeña bruja descarada, dijo John con una sonrisa. Te ves impresionante, Freya. De verdad, los 15 minutos de taxi estuvieron llenos de cotilleos. Hicieron predicciones sobre quién llegaría demasiado arreglado, quién coquetearía con quién se emborracharía de forma vergonzosa. Gwen definitivamente llevará rojo, declaró Freya, y girará alrededor del señor Gray como una mosca en un foco, llamándolo Jonathan como si fueran amigos de toda la vida. Prácticamente se derrite cuando él pasa. Ambos estallaron en carcajadas cuando el taxi se detuvo frente al Hotel Brazo. Por favor, dijo John, ofreciéndole su codo. Freya entrelazó el suyo con el de él. No me avergüences ahí dentro. Demasiado tarde, entraron en un mar de luz de velas y trajes impecables. Los camareros se deslizaban con bandejas de plata, equilibrando copas de champán y pequeños bocados trufados. El salón había sido transformado, flores blancas, detalles dorados minimalistas, mesas altas con manteles elegantes, al fondo, un escenario bajo y una pantalla listos para las presentaciones. Era a la vez una celebración y un lanzamiento. Una noche para conmemorar 15 años y presentar el próximo gran proyecto de la empresa. John estaba en su elemento, revoloteando de grupo en grupo como una mariposa social. Cariño, ¿cómo es que no nos hemos cruzado en todo un año? Judy, querida, los martinis pronto. Freya, sabiendo que él se perdería 10 minutos en halagos y recordando nombres, se dirigió hacia su equipo. Gwen estaba, por supuesto, en un vestido rojo, riendo falsamente junto al jefe de RRHH, Trudy, glamurosa y fría, bebía vino blanco junto a Adam, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Eran el equipo de ventas y marketing, el ruidoso, el vanidoso, el silencioso, y la invisible. Freya, hola, equipo, dijo Freya, forzando una sonrisa. Oh, gracias a Dios, dijo Trudy arrastrando las palabras. Me estaba muriendo de aburrimiento con Adam. Te ves adorable. Freya sonrió educadamente. En el lenguaje de Trudy, adorable significaba inofensiva. ¿Cómo estás? Adam intentó. Bien, respondió plano. Freya resistió la tentación de golpearse la cabeza contra la pared. Dios, ¿qué equipo? ¿Qué hago aquí? No vio al hombre que la observaba desde el otro lado de la sala. Jonathan Gray la había notado desde el segundo en que entró, o más exactamente, desde que había entrado del brazo de John. Su cabello rizado estaba suelto sobre los hombros, en lugar de su habitual moño apretado. El vestido negro le quedaba como hecho a medida, y sus ojos verdes brillaban bajo un maquillaje suave y ahumado. Se había ido la cansada empleada junior que él veía en las reuniones. Esa noche, parecía una mujer completamente distinta, y el brazo de John no pasó desapercibido. Mientras los directivos mayores hacían su ronda tratando de encantarlos, los ojos de Jonathan seguían regresando a Freya. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le ofreció un pequeño y educado asentimiento. Él no lo devolvió. Freya sintió que el pecho se le apretaba. Dios, ese hombre, una sola mirada suya y siento que he hecho algo mal. Tomó una copa de champán de una bandeja y dio un largo sorbo. Sí, está bien, es un fundador brillante. Sí, construyó todo esto desde cero. Sí, es increíblemente atractivo de una forma aterradora que te aplasta el alma, pero le costaría tanto simplemente asentir. Bebió de nuevo, y gracias a Dios que ese mensaje nunca le llegó. Si lo hubiera hecho, en su mente, imitó la voz de él. Señorita Lockhart, esto es totalmente inapropiado, no está alineada con los valores de esta institución, es indecente. Despedido, el salón zumbaba a su alrededor.
lleno de copas que chocaban suavemente y risas bajas. Pronto comenzaría la cena. Luego, las presentaciones. En algún momento, Freya esperaba encontrar un momento para respirar, y tal vez, solo tal vez, ser vista como algo más que una chica silenciosa en la esquina. Mientras Trudy hablaba interminablemente de su última excursión de compras en C.P. Place, Freya sentía que su alma lentamente se iba de su cuerpo. Asentía de vez en cuando, con los ojos escaneando la sala en busca de John como si fuera un salvavidas, pero John, su supuesto acompañante de gala, aparentemente había olvidado que ella existía. Finalmente, la salvación. Damas y caballeros, por favor diríjanse a sus mesas asignadas, sus nombres estarán en los asientos, anunció la directora de RRHH, Jennifer Land. Freya agradeció silenciosamente a todos los dioses que conocía. Jennifer continuó, con voz alegre y clara, como parte de nuestra tradición esta noche, hemos mezclado todos los departamentos. No se sienten con sus equipos habituales. Queremos fomentar la conexión interdepartamental. Disfruten de la velada. Freya se volvió hacia John, que entrecerraba los ojos mirando las tarjetas de las mesas como si descifrara un mapa del tesoro. Dios, John, dime que estamos sentados juntos, murmuró. John encontró su tarjeta. No, me han puesto en la mesa 50 y pico. Lo siento, querida, te abandono. Que la suerte esté siempre de tu lado. Freya esbozó una sonrisa sarcástica, a la vez decepcionada y un poco aliviada. Al menos no estaría atrapada con Gwen. Aram. Trudy corrió hacia la lista de asientos junto a la entrada del salón. Lockhart, Freya, mesa número 1, mesa 1, se giró lentamente hacia el frente del salón y lo vio, un gran cartel con el número 1, en una tipografía elegante, colocado justo frente al escenario. En la mesa, Jennifer Olsen ya estaba sentada, charlando con naturalidad con un grupo de la mesa vecina. Freya se acercó, tratando de mantener la compostura. Buenas noches, Jennifer, dijo cortésmente. Jennifer giró instantáneamente, reconociéndola. Freya, ¿verdad? Bienvenida. Freya asintió. Bueno, parece que tuviste suerte. O no, dependiendo de cómo lo mires. Jennifer sonrió. Está sentada con los pesos pesados de la empresa esta noche. Veremos si es una bendición o una maldición. Freya rió suavemente. Siempre le había caído bien Jennifer, una de las pocas mujeres de alto rango en la empresa que no caminaba con un ego inflado, líder experimentada en sus 40. Jennifer sabía equilibrar calidez maternal con profesionalismo afilado como una navaja. Había estado con Jonathan Gray desde el principio. Definitivamente mejor que sentarse con Gwen, pensó Freya. La mesa empezó a llenarse. El director de producto, un ingeniero de software de I+D, Susan de Lobby, Margo, la siempre impecable asistente ejecutiva de Jonathan. El asiento junto a Freya permanecía vacío, a 4 mesas de distancia. John le lanzó una mirada y empezó a gesticular exageradamente con los labios. Dios, ¿qué mesa? Rió Freya. John parecía un hombre condenado, encorvado entre un grupo de ejecutivos sin alegría, enfrascado en discusiones sobre tramos impositivos y cirugías de rodilla. Justo cuando alcanzó su copa, sintió que la silla a su lado se movía. Alguien se estaba sentando. Se giró, preparando un saludo educado, pero su sonrisa se congeló. Ojos azul acero helados la miraban fijamente. Jonathan Gray. Su corazón se detuvo. No podía ser. De todas las mesas, Jonathan ajustó con calma su chaqueta y asintió una vez. Buenas noches, señorita Lockhart. Freya, sin palabras, logró esbozar una sonrisa temblorosa. Buenas noches, señor Gray. Él se volvió hacia el centro de la mesa, completamente compuesto. Freya, en cambio, estaba a punto de explotar por dentro. Ajustó la servilleta 3 veces, levantó el vaso de agua, lo volvió a poner. ¿Dónde demonios debía mirar? ¿Qué debía decir? El personal comenzó a servir el primer plato. Freya se obligó a concentrarse en la comida. El aroma del risotto de trufa llenaba el aire. Esto va a ser la cena más larga de mi vida, pensó. Frente a ella apareció un Chateaubriand bellamente presentado. El aroma era irresistible, delicado, mantecoso, con un toque sutil de especias. Jonathan desplegó su servilleta y la colocó con precisión sobre su regazo. Movimientos nítidos, controlados. Se acercó un camarero con el servicio de vinos. He pedido específicamente el Chateaubriand, dijo Jonathan, con voz aterciopelada y baja, textura tierna, final aromático. Cortó la carne con perfecta precisión y dio un bocado. Freya parpadeó. ¿Me estaba hablando a mí, señor Gray? Jonathan giró levemente. Pruébalo, dijo simplemente, con dedos temblorosos.
Freya cortó un pedazo modesto. Al llevarlo a los labios, podía sentir sus ojos siguiendo cada movimiento. Cuando empezó a masticar, el bife era exquisito, pero su mente corría con 1000 pensamientos que no tenían nada que ver con la carne. Bueno, preguntó Jonathan, voz ahora más suave. Freya lo miró de reojo, sus verdes ojos atrapando los azules glaciares de él, y por un instante fugaz vio algo más, calor, suave y aromático. Sonrió a medias. Torpemente, Jonathan esbozó una leve sonrisa, solo en la comisura de los labios. Era irritantemente inescrutable. Cuando el camarero volvió con el vino, Freya se inclinó. Disculpe, ¿qué vino nos están sirviendo? One Valley, señorita, dijo el camarero. Oh, pasaré, respondió Jonathan, levantando una ceja. No vino. Freya aclaró su garganta, sintiendo el peso de su mirada. Señor, no me sienta bien, mi estómago reacciona. Solo puedo tomar Cabernet Sauvignon, específicamente tintos de California con perfiles frutales. Jonathan se volvió hacia el camarero de la. ¿Escuchaste? Oh, no, está bien, solo tomaré agua, intervino Freya rápidamente, pero la mirada de Jonathan no vaciló. No beberás agua con este plato, y me gusta que conozcas tu vino. Freya trató de relajarse, no pretendía ser culta. Su padre amaba el vino, tenía un pequeño viñedo cerca de Rowley, nada grande, pero significaba el mundo para él. Así fue como aprendió. El Syrah siempre le daba calambres, pero un buen Cabernet californiano con notas claras de frutos rojos no podía resistirse. El camarero regresó con una botella recién descorchada. Vertió con elegante precisión y la dejó a su lado. Freya asintió, dio un sorbo, y sintió nuevamente sus ojos sobre sus labios mientras bebía. Giró ligeramente la cabeza, saboreando grosella negra, cereza y un tenue toque de vainilla. Mordió su labio inferior, y vio que la sutil sonrisa de Jonathan parpadeaba de nuevo. Disfruta, Freya, dijo. Justo entonces, Margot se inclinó desde el otro lado de la mesa, atrapando a Jonathan en conversación. Freya exhaló, finalmente pudiendo respirar. Miró a la derecha, buscando a John. John la miraba fijamente desde el otro lado de la sala, ojos muy abiertos, gesticulando exageradamente con los labios. Pink Vibrator is on. Freya entrecerró los ojos, respondiendo con los labios. Déjalo. Gwen se giró a la izquierda, vio a Gwen, vestida de un rojo llamativo, con los ojos pegados a ella y a Jonathan, observando, estudiando. Freya tomó su copa de vino y dio un gran sorbo. Sus mejillas ardían, las palmas le sudaban, todo su cuerpo se sentía como si lo hubieran arrojado a un horno. Entonces escuchó su voz cerca de su oído. Nerviosa, se puso rígida, dejó de lado las cortesías. Pensó, se giró hacia él. Sí, lo soy. Jonathan inclinó la cabeza. Tienes las mejillas rojas. Espero que el vino no te esté afectando ya. Freya bajó el tono. Señor Gray, no está precisamente haciendo esto más fácil. Jonathan alcanzó la botella y llenó su copa él mismo. Justo cuando Jennifer miró de reojo con una sonrisa astuta, continuó, esta noche nos relajamos y disfrutamos, Lockhart. Suéltate un poco. Freya necesitaba salir un momento. Se levantó demasiado rápido y su codo rozó la copa de vino. Tembló. Ambos se inclinaron al mismo tiempo para atraparla. La copa quedó en el aire, pero no antes de que un chorro de vino rojo empapara el borde del pantalón de Jonathan. Sus manos se superpusieron. Freya se congeló. Una chispa como electricidad estática recorrió su cuerpo. Le faltó el aliento. Oh, Dios, susurró. Jonathan soltó una risa suave. Y lo tenemos. Freya lo miró, parpadeando, con las mejillas encendidas, las manos todavía juntas. Lentamente, Jonathan deslizó su mano. Buen trabajo en equipo, bromeó, intentando alivianar la situación. Freya estaba en espiral. No, lo siento mucho, murmuró ella, alcanzando una servilleta. Se detuvo, dándose cuenta de dónde estaba a punto de tocarlo. Jonathan puso su mano suavemente sobre su muñeca. Está bien, Freya, es solo una pequeña mancha, no arruinará nuestra noche. Freya exhaló. Ahora mismo, no dejes que tu bistec se enfríe. Cuando él se giró para hablar con él, director de producto, Freya se bebió el resto de su vino de un solo trago. Mantuvo una conversación cortés con el ingeniero de software a su lado. Rió con una historia del 10º aniversario de Jennifer y empezó a sentir los efectos del Cabernet. Sus hombros se relajaron, su risa se volvió más sonora y sus nervios se disolvieron en una calidez agradable. Aún así, sin importar con quién hablara, podía sentir sus ojos sobre ella, siempre observándola. Antes de que sirvieran los postres, Jonathan Gray subió al escenario para dar un breve discurso. Lo habitual,
un poco de entusiasmo por el lanzamiento del último producto de la empresa, visión a futuro, metas y un empujón motivacional para los empleados. Aplausos rompieron en todo el salón, y las mujeres prácticamente se desmayaban bajo el foco de su confianza. Era magnético, autoritario, y sí, dando todo este discurso con una notable mancha de vino en sus pantalones a medida, Freya se cubrió la boca con la mano, luchando por no reírse. Jonathan Gray, el retrato de la perfección corporativa, con Cira en los pantalones. John apareció a su lado justo cuando los aplausos se apagaban. Cariña, ¿estás bien? O el vino pegó un poco más fuerte de lo esperado, susurró. Freya rió ligeramente, sonrojada. Oh, no, Freya, no estás ebria. No mientras esté sentada al lado del señor Gray. Se volvió hacia John. No tuve elección, ese hombre me electrifica. Derramé vino en sus pantalones. Nunca me he sentido más mortificada. John se inclinó, riendo. ¡Qué noche! No olvides que me debes el primer baile. Puede ayudarte a despejar la cabeza. Comenzó la música, un animado grupo de pop jazz subió al escenario y canciones alegres llenaron el salón. Freya se dio cuenta de lo ansiosos que estaban todos por bailar. Esa noche no iba a pensar demasiado, esa noche se dejaría llevar, y el vino había hecho su parte. Ella y John entraron a la pista, dejando que la música los envolviera. Giró, rió, se movió como si nadie la mirara. En un momento incluso terminó haciendo un giro de media salsa con Adam, quien resultó sorprendentemente ligero de pies. Así que para esto sirven estas noches de integración, pensó, mirando alrededor. Se sorprendió buscándolo a él, y de inmediato apagó ese pensamiento. Se sentía más libre cuando él no estaba a la vista. Incluso el empujón pasivo-agresivo de Gwen en la pista de baile no la afectó. En un momento tomó una gran cucharada de chocolate Soulé de una bandeja, y luego bailó de regreso entre la multitud. Justo cuando la música cambió a algo más lento, romántico, comenzaron a formarse parejas alrededor de ella. Buscó a John, pero ya estaba bailando con Judy. Se giró hacia su mesa, y se topó con el Jonathan Gray, expresión inescrutable, postura impecable. Extendió una mano y señaló hacia la pista con la otra. Parpadeó, luego colocó lentamente su mano en la de él. Lo siguiente que supo, su brazo estaba alrededor de su cintura, el suyo sobre su hombro, el aroma de su colonia mareándola, su mano cálida, demasiado cálida, su voz aterciopelada. Entonces, ¿qué te parece la noche? Freya, ella lo miró. Mi opinión importa, señor Gray. Sí, dijo él, voz baja, de lo contrario, no te lo habría preguntado. Entonces, sin advertencia, su mano se deslizó de su cintura para rozar suavemente la comisura de sus labios. Freya se congeló. Jonathan sonrió con una leve sonrisa. Supongo que te gusta el chocolate Soulé. Pensé en salvarte de pasar el resto de la noche con eso en la cara. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. No tenía palabras. La canción terminó justo a tiempo. Freya le dio una sonrisa sin aliento. Se retiró y rápidamente se dirigió al baño. A mitad de camino, fue interceptada por Trudy, que parloteaba sobre los zapatos de alguien, pero Freya apenas la escuchó. Dentro del baño, se echó agua en la cara. Su cabeza daba vueltas. Maldita sea, Freya, pensó, te emborrachaste en una fiesta corporativa. Mantente firme. Cuando salió, la noche ya comenzaba a calmarse. Se erguía, compuesta, solo necesitaba encontrar a John, despedirse rápidamente, tomar un taxi y desaparecer, pero John no estaba por ningún lado. Tomó su abrigo y salió. El aire fresco de la noche le dio un golpe en las mejillas. Los taxis pasaban llenos. Todos. Comenzó a caminar. Quizá el aire frío ayudaría a despejar su mente. Fue entonces cuando un elegante Mercedes negro se detuvo a su lado. La ventanilla se bajó. Era él. Freya, dijo simplemente, sube, te llevo a casa. No, gracias, murmuró ella, todavía caminando, pero la acera tambaleaba bajo sus pies. Malditos tacones, o quizá el vino. Jonathan salió del auto. No puedo dejarte caminar sola a esta hora, dijo, colocando una mano firme sobre su hombro. Ella no se resistió. Lo siguiente que supo, estaba deslizándose en los asientos de cuero que olían a él. Él se subió junto a ella. ¿A dónde vamos? Freya le dio su dirección, intentando sonar firme, neutral. Jonathan se volvió hacia el frente y presionó el intercomunicador. Max, ¿la escuchaste?, dijo, y luego deslizó la mampara de privacidad. Me alegra que hayas retirado tu renuncia, dijo Jonathan, con los ojos fijos en la ventana. Esta vez era Freya quien observaba, su mandíbula marcada, la piel impecable, el modo en que su cabello oscuro se curvaba ligeramente al final. Incluso sus manos,
elegantes y precisas. Había algo magnético en el contraste entre su lenguaje corporal frío e inescrutable y la súbita intimidad desarmante que podía mostrar. No me rindo fácilmente, dijo Freya. Me alegra oír eso, respondió Jonathan, girando para mirarla y encontrando sus ojos con los de ella. Esta vez Freya no apartó la mirada. Ya no tengo miedo de esos ojos fríos, pensó, pero parecía que no solo lo pensaba. Disculpa, dijo Jonathan, con un leve tic en la comisura de los labios. Freya ya no pudo contenerse. No, no te tengo miedo, balbuceó. Sí, me pones tensa, como ahora mismo. Esos ojos me afectan, lo admito, me alteras. Nunca sé si me odias o si te interesa, y si te interesa. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué siento que me han electrocutado cuando estoy cerca de ti? Dios, te derramé vino encima. Tú me quitaste el chocolate de los labios. ¿Por qué harías eso? ¿Qué significa todo esto? Se llevó las manos a la boca. Oh, Dios, lo retracto. Jonathan claramente trataba de no reírse. Entonces, ¿ese vino? ¿Por qué te pongo nerviosa?, preguntó, divertido. Freya asintió débilmente. Luego continuó, doy todo a esta empresa. Mi tiempo, mis ideas. Construyo estrategias reales, campañas sólidas. Incluso cuando Gwen las roba, me esfuerzo por hacerlo mejor, y tú, sabiendo eso, aún así lo dejas pasar. Y anoche, soñé contigo. ¿Por qué estás en mis sueños, señor Gray? Por favor, déjalos en paz. Jonathan volvió a mirar por la ventana, pero esta vez no pudo ocultar su sonrisa. Espero que los sueños en los que aparezco, dijo suavemente, no sean pesadillas. Mantuvo la vista en la ventana, voz casual, casi demasiado casual, o eran rosados, agregó, dejando la palabra suspendida entre ellos. Freya se congeló. No, 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 no se refería a eso. No vio ese mensaje, no podía haber visto la línea del dispositivo rosa. Contuvo la respiración. Solo digo, continuó él, con suavidad, que si voy a aparecer en tus sueños, prefiero que sea un tono más suave. Freya lo miró, atónita, y entonces Jonathan continuó como si nada hubiera pasado. Eres una mujer brillante, Freya, aguda. Me recuerdas a quien era cuando comencé esta empresa, y sí, me interesas. Veo potencial en ti, un futuro. Tus instintos de marketing son sólidos, solo necesitas un poco más de refinamiento. El auto se detuvo. Freya se quedó paralizada. ¿Que debía tomar en serio? El comentario de los sueños rosados, el cumplido, su interés. Jonathan salió, rodeó el auto y abrió la puerta de ella. Freya tropezó ligeramente, mitad por el alcohol, mitad por la sobrecarga de emociones. Él la sostuvo con suavidad, guiándola con una mano en el brazo. ¿Aquí es?, preguntó. Ella asintió. Chimín, dijo él, mirando la modesta fachada del apartamento. Ella rebuscó sus llaves. Su mente era una tormenta. El corazón le latía con fuerza. Jonathan tomó las llaves y abrió la puerta. Ella se volvió a mirarlo. Sus ojos no son fríos en absoluto, pensó Freya. Son profundos y cálidos. Podría perderme en ellos. Él hizo un pequeño asentimiento, como cerrando la noche. Espero no haber dicho nada demasiado equivocado, dijo Freya, bajando la mirada. Él inclinó suavemente su barbilla con dos dedos. Estás bien tal como eres, Freya, inteligente y hermosa. Dulces sueños y buenas noches. Ella entró, cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su corazón latía más fuerte de lo que podía soportar. Se llevó la mano al pecho, tratando de calmarse. ¿Qué acaba de pasar esta noche? Y como diablos iba a sacar a Jonathan Gray de su cabeza. Su aroma aún permanecía en su abrigo. Subió las escaleras aturdida, intoxicada por el vino, por las palabras, por el peso de todo lo que sentía pero no había pedido. Freya apenas pudo dormir. Su cabeza aún daba vueltas por la noche anterior. El aroma de Jonathan en el auto, la suavidad de su voz, el comentario de los sueños rosados resonando en su mente como una confesión susurrada en un sueño. Estaba cayendo lentamente, estúpidamente, irreversiblemente. Había buscado información sobre él toda la noche. Jonathan Gray, CEO más joven en la historia de Grayson, ultra privado, nunca casado, y entonces la encontró a ella, A.S. Thorne, hermosa a nivel de modelo, visionaria tecnológica por derecho propio, y socia silenciosa de Grayson Corp. Hace una década estuvieron comprometidos. Luego, nada, sin noticias, sin apariciones, sin escándalos, solo silencio. Desde entonces, ninguna mujer había sido vinculada a él, hasta quizá ahora. Sacudió el pensamiento.
Se hizo un moño rápido y tomó su bolso, su corazón latía con cada paso hacia el edificio. Dios, siempre iba a sentirse así al entrar, aún vibrante. Freya entró a la oficina. Saludó a la recepcionista y se dirigió directo a su escritorio. Había enviado la propuesta de marketing finalizada para el nuevo producto la noche anterior. 2 semanas de trabajo brutal condensadas en una presentación perfecta. Gwen había sido CCD, obviamente, pero también Jonathan. Había una reunión programada esa mañana. Va a hablar de esto, pensó Freya. Vamos a hablar de esto, pero al entrar a la oficina, el ambiente estaba apagado, tenso, incorrectamente silencioso. La gente susurraba, los teléfonos no sonaban. El canal de Slack dejó de vibrar, y luego llegó el correo electrónico, reunión de emergencia, Jonathan Gray, sala de juntas, 15 minutos, asistencia obligatoria. Su teléfono vibró de nuevo. Gwen, Adam, Rudy, todos añadidos a la invitación junto con 5 miembros del equipo de desarrollo de producto. Solo 2 departamentos tenían acceso a los datos sensibles detrás del producto y su lanzamiento, marketing y producto. El corazón de Freya se hundió, caminó hacia la sala de juntas. La adrenalina de la noche anterior reemplazada ahora por un frío miedo que le recorría la espalda. Las persianas estaban cerradas, las sillas ocupadas, todos parecían tensos. Gwen se retocaba el lápiz labial con un espejo de bolsillo como si nada estuviera mal. Aram estaba pálido, Trudy exageraba con una sonrisa forzada. Entonces se abrió la puerta. Jonathan entró, no sonrió, no dijo hola, ni siquiera reconoció a Freya. Se dirigió al cabecero de la mesa y cerró la carpeta frente a él con precisión lenta y deliberada, y luego, esa voz, calma, incluso aterradoramente controlada. Esta mañana temprano, dijo, Raveltech hizo un anuncio sorpresa. Nadie se movió. Han lanzado un producto. Pausa. Nuestro producto. Cada cuello en la sala se tensó. Jonathan colocó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo cada rostro como un francotirador apuntando a un blanco. No solo nos ganaron en el mercado, dijo, robaron nuestro concepto, nuestro lenguaje de marketing, nuestro plan de distribución, incluso el maldito empaque. Se enderezó, frialdad en su voz. Esta información solo se compartía entre 2 departamentos, desarrollo de producto y marketing. Pausa. Más lenta. Eso significa que alguien en esta sala se la dio. Silencio, no, y un respiro. Freya sintió que el estómago se le hundía, su cabeza giraba, no solo por el shock, sino por otra cosa también. El tono de Jonathan había cambiado. Ya no era el hombre del auto, ya no era el hombre que le sonreía sobre el vino, ahora era el CEO Gray. Y Freya, de repente, era una de las sospechosas. Los murmullos rompieron la sala como agua a través de una presa agrietada, los ojos se movían, la tensión electrizaba el aire, y todos se miraban entre sí con confusión fragmentada. Se abrió la puerta de nuevo. Jennifer Sun, jefa de recursos humanos, entró con propósito severo. Esto es serio, dijo con voz plana. Les pregunto a cada uno directamente, ¿tienen alguna conexión personal o profesional, pasada o presente, con alguien de Raveltech? Los pulmones de Freya se congelaron. Mark, el novio de John, y no en cualquier puesto. Mark Goldstein era asociado senior de marketing en Raveltech. Su pecho ardía como un horno. La mirada de Jonathan se detuvo en ella un momento demasiado largo. Notó el rubor en sus mejillas. La voz de Jennifer era firme pero aguda. Hemos realizado nuestra propia revisión. Ahora queremos escucharlo de ustedes. Si alguien ha tenido contacto con Raveltech de cualquier forma, cara a cara, email, teléfono, incluso casual, debe declararlo ahora. El estómago de Freya se revolvió. No había hecho nada malo, pero sabía cómo se veía. Jonathan dio un paso al frente de nuevo, su voz como hielo seco. Este producto era confidencial, dijo. Todos en esta sala entienden lo que significa propietario. Esto no es solo una filtración, es una traición, y no dejó que la traición quede impune. La sala se cerró a su alrededor. Gwen se aferró a sus perlas. Oh Dios, señor Gray, ¿quién haría algo así? Esto es nuestra familia. Tiene que ser alguien con una agenda cruel. Jonathan ni siquiera la miró. En cambio, volvió sus ojos, fríos e inescrutables, hacia Freya. Revisé tu propuesta esta mañana, dijo. Fue impresionante. Estrategia de empaque fuerte, ángulo sólido para el consumidor. Freya parpadeó. Las palabras deberían haber sido un elogio, pero de la boca de Jonathan sonaron como un golpe. No parecía impresionado, parecía acusadora. Pero hay un problema. Continuó, el lanzamiento de Raveltech, su campaña,
Es exactamente lo que presentaste. El aire fue arrancado de sus pulmones. Freya lo miró, manos temblando bajo la mesa. ¿Tienes algo que decir, señorita Lockhart? La voz de Jonathan era fría, cortante. Gwen jadeó teatralmente. ¿Qué hiciste? La mano de Trudy voló a su boca. Aram no dijo nada. Su silencio era denso como piedra. Jennifer levantó la mano con firmeza. Basta, Gwen. Deja que hable. Todas las miradas se centraron en Freya. Ella se atragantó con sus palabras. Yo no sé, dijo. He trabajado sin parar en este proyecto. Nadie lo vio hasta que lo envié anoche. Los susurros se convirtieron en un silencio lleno de miedo. La sospecha recaía firmemente sobre sus hombros. No filtré nada, lo juro. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué alguien lo haría? Jennifer intervino de nuevo. Tono suave pero firme. La gente hace cosas por dinero o por un nuevo trabajo. A veces ambos. Ha pasado antes. Tuvimos que terminar una asociación por eso, y ahora sé. Considera acción legal, pero antes de escalar, esta sala es donde obtenemos la verdad. Freya no podía respirar, ni siquiera podía mirar a Jonathan, no con esa mirada de acero fría clavada en ella, no con su corazón a punto de romperse, solo con encontrarse con sus ojos. El tono de Jennifer cambió. Les preguntaré a cada uno una última vez, dijo. ¿Han tenido algún contacto, directo o indirecto, con Rivaltech? Uno por uno. Interrogó al equipo de producto. Los oídos de Freya zumbaban, la sangre en su cuerpo retumbaba como tambores de guerra. No esperen, comenzó. Nadie le escuchó, lo dijo más alto. Conozco a alguien. Todas las cabezas se giraron. Freya bloqueó la mirada de Jonathan, que esta vez no apartó la vista. Conozco a alguien en Rivaltech, dijo claramente. Su mandíbula se tensó, y sus ojos pasaron de soca decepción. Freya lo sintió como una cuchilla. Jennifer levantó la mano de nuevo. Déjala terminar. Todos, silencio, uno por uno. Los demás respondieron. Sin contacto, sin conocimiento, sin conexión. Entonces Jennifer despidió al grupo. Todos menos Freya podían irse. La investigación continúa. Esto no ha terminado, dijo firmemente, y se tomarán medidas legales si es necesario. La gente empezó a salir. Aram se detuvo un momento y le dio a Freya un suave y tranquilizador golpe en el hombro. La ayudó. Gwen y Trudy salieron juntas, susurrando ya entre ellas, cuando la sala quedó vacía. Jennifer hizo un gesto hacia la silla frente a ella. Por favor, siéntate. Freya se dejó caer en la silla, agotada. La voz de Jennifer era tranquila. Dinos, ¿a quién conoces y estuviste involucrada en esta filtración? La voz de Freya se quebró. Mark Goldstein es un asociado senior en Rivaltech. Lo conozco desde hace aproximadamente un mes. Es la pareja de John. Hemos salido a tomar algo unas cuantas veces, nada serio. Pero nunca hablamos de trabajo. No envié nada. Juro que ni siquiera hablé del producto. El silencio de Jonathan era insoportable. No decía una palabra. Sus ojos habían caído al suelo. Jennifer continuó. Freya, con tu consentimiento, necesitaremos acceso a los registros de tu teléfono y tus comunicaciones internas, Slack, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda mostrar correspondencia. Freya asintió de inmediato. Por supuesto, lo que necesiten. No tengo nada que ocultar. Jonathan finalmente levantó la mirada. Sus ojos no se suavizaron. Jennifer lo notó. Gracias por tu honestidad. Pero hoy no podrás estar en la oficina. Tu puesto queda suspendido temporalmente hasta que terminemos nuestra revisión. Jennifer lanzó a Jonathan una rápida mirada. Él respondió con un leve asentimiento casi imperceptible. Su voz se volvió más fría. Si eres inocente, esto se corregirá. Pero si no lo eres, las consecuencias serán severas. Con eso, Jennifer se levantó y salió de la sala, los tacones resonando con decisión. Freya se incorporó, con las piernas temblorosas. Entonces escuchó. Siéntate, Freya. La voz de Jonathan cortó el silencio como un cuchillo. Fría y controlada, Freya se congeló a medio movimiento, se dejó caer lentamente en la silla. Jonathan no se movió, no habló. La puerta se cerró tras Jennifer. Ahora eran solo ellos dos. Freya se sentó frente a Jonathan, los ojos llenos de lágrimas. No hice esto, dijo, con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. Jonathan asintió lentamente. En su mayoría te creo, dijo. Esta vez su voz era más suave, cálida. Freya lo miró, algo más tranquila. Me siento humillada, susurró. Incluso si se descubre la verdad. No estoy segura de poder quedarme aquí. Me dijiste que eras una luchadora, dijo Jonathan. ¿Por qué siquiera te importa eso? Replicó Freya. Tanto si lo soy como si no. ¿Qué cambia? Dijo ella. Soy solo una empleada ordinaria que lleva un año aquí.
Sí, soy inteligente. Sí, hago buen trabajo, gracias por decir eso. Pero hay mucha gente talentosa aquí, y desde que empezaste a prestarme atención, mi vida se ha ido desmoronando. Jonathan la miró con intensidad. ¿Ese look otra vez? Caliente y frío, basta ya, pensó Freya. Jonathan cambió abruptamente de tema. John Johnson Spacey es un amigo cercano tuyo, ¿verdad? El que está involucrado con Mark. Freya asintió. Es mi mejor amigo en Boston. Pensé que era tu novio. Freya parpadeó sorprendida. No, no, a John le gustan los hombres. Jonathan dudó. Cierto. Entonces Mark. Freya se sorprendió. Era la primera vez que escuchaba a Jonathan sonar inseguro. ¿Existe alguna posibilidad de que John haya accedido a tus archivos? Freya, absolutamente no. Mi laptop está protegida por contraseña. Esté en casa o aquí, nadie más tiene acceso a mis proyectos. Justo entonces, Jennifer entró en la sala. Freya, ¿puedes venir conmigo? Hay algunas cosas que necesitamos revisar. Jennifer llevó a Freya a una sección tranquila de la oficina. Como siempre, estaba calmada y comprensiva. Ven, Freya, dijo, sentándose en un escritorio, revisemos esto juntas. Freya se sentó a su lado, observando cómo Jennifer iniciaba sesión en el sistema y abría su correo corporativo. Estamos revisando todas las comunicaciones, explicó Jennifer con suavidad. Dado que diste tu consentimiento, quería hacerlo contigo. Personalmente, Jennifer abrió un correo que acababa de llegar. Era de Ravotac. El corazón de Freya casi se detuvo. Asunto: oferta de trabajo para Freya Lockhart. Estimadísima Esrta Lockhart, nos encantaría darle la bienvenida como nuestra nueva gerente de ventas y marketing. Adjuntamos nuestro paquete de compensación y las tasas de bonificación por desempeño, si firma el contrato. Cubriremos cualquier penalización o tarifa de su empleador anterior. Esperamos contar con usted dentro de una semana. Atentamente, Samantha Paltrow, jefa de RRHH, Ravotac. Freya se tapó la boca con la mano. Esto no es real, dijo. Nunca tuve esta conversación, ni siquiera conozco a alguien en Ravotac excepto Mark. Jennifer le lanzó una mirada comprensiva. Esto no pinta bien. Freya, alguien me está incriminando, susurró Freya. No hay otra explicación. Jennifer dudó, luego abrió otra ventana. El sistema interno de mensajería de la compañía. Freya se quedó fría. De todas las cosas, no esperaba que revisaran eso. La mayoría del chat era inocente. Sálvame de Gwen, pasa por vino esta noche, bromas ligeras, pero el último, de esta mañana. Freya se llevó la cabeza a las manos. John, desapareciste anoche. Mientras caminaba sola a casa, el SR, ojos de hielo, me ofreció un aventón. Ya estaba mareada por el vino y el baile, y de repente estaba en su auto. No sé qué hace conmigo, pero juro que estar cerca de él me pone en modo colapso total. Me pongo toda nerviosa, sonrojada, como si tocara un cable de alta tensión. Le conté cosas y él mencionó lo de Rosa y tú creíste. Pensé que me iba a besar, no lo hizo. Un momento cálido, al siguiente frío. Soñé con él toda la noche, su toque, su aroma. Dios, estoy borracha solo de pensarlo. ¿Qué hago? Y John había respondido, cariño, Kent Vibrator tiene un crush, y no es solo físico. Estás profunda en esto. Aguas peligrosas. Nena, voy para allá esta noche. Freya enterró su rostro en las manos. La voz de Jennifer fue tranquila. Freya, eso es muy inapropiado. La voz de Freya se quebró. Por favor, dime que el SR. Gray no lo vio. Jennifer dudó. Apareció en nuestra pantalla también, así que podría haberlo visto. Freya salió disparada de su asiento. No pensó, simplemente corrió. Abrió de golpe la puerta de la oficina de Jonathan Gray sin tocar y se quedó paralizada. Por favor, no abras la pantalla, murmuró. Demasiado tarde. Él ya estaba mirándola. Freya no sabía que le horrorizaba más: la falsa oferta de trabajo de Ravotac o su carta de amor accidental. Jonathan permanecía calmado, demasiado calmado. ¿Cuál de las dos no querías que viera? Preguntó con voz serena. Las lágrimas brotaron de los ojos de Freya. Tú elige cuál me duele más, susurró, y salió corriendo de la oficina. Mientras bajaba las escaleras, Freya no solo huía, hacía carrera de sus sueños rotos, de su orgullo herido y, sobre todo, de la mirada de decepción en los ojos de él que no podía soportar enfrentar. Jennifer entró a la oficina y encontró a Jonathan con el rostro arrasado por la emoción. Se acercó en silencio y se sentó frente a él. Jonathan, ¿estás bien? Él trató de hablar con calma, pero Jennifer lo conocía mejor que nadie, no solo como colega de muchos años, sino como amiga. Alguien le está manipulando, dijo.
Alguien juega un juego cruel y quiero encontrarlo rápido. Jennifer le sonrió suavemente. Puedo notar cuánto te importa a ella. Después de Isela. Esta es la primera vez que te veo así con alguien. Jonathan cerró de golpe la laptop y pasó ambas manos por su cabello. No tuvo que decir nada. Jennifer ya sabía. Jonathan, nos conocemos desde la universidad. 15 años trabajando lado a lado. Te conozco. Nunca superaste del todo el desastre que dejó Isa. Sacudió tu confianza en la gente, en ti mismo. Ahora con Freya, sé cuánto deseas confiar en ella. Jonathan levantó la mirada, sus ojos más afilados que su tono. ¿Crees que ella lo hizo? Jennifer sonrió. Está enamorada de ti, Jonathan, y por lo que he visto, una mujer enamorada cuando su amor no es correspondido puede ser peligrosa, pero no es no correspondido, interrumpió Jonathan, terminando la frase. Lento y con reticencia, lo hice evidente. No protegí la línea, la confundí. Jennifer asintió lentamente. Entonces, sus sentimientos no son unilaterales. Bien, porque por lo que he aprendido, es inteligente, leal, disciplinada y honesta. Está cuidando de su madre enferma, Jonathan. Su padre murió hace 5 años, tenían un pequeño viñedo en Rowley. Tras su muerte, el gobierno se lo confiscó por impuestos impagos. La expresión de Jonathan cambió ligeramente. Jennifer continuó con propósito. La tierra se subastará públicamente el próximo mes. Colocó un documento sobre su escritorio. Siempre te ha gustado el vino, dijo casi casualmente. Jonathan entrecerró los ojos sobre el archivo y luego levantó la mirada hacia Jennifer con una leve sonrisa. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Jennifer se rió suavemente. De nada, Jonathan, para eso están los amigos. Ahora, ¿qué tal si ponemos tu vida amorosa en pausa y descubrimos quién traicionó realmente a esta compañía? Jonathan se puso de pie. Veamos quién estaba feliz de que ella se fuera y quien tiene líneas directas con Ravotac. Jennifer llegó a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, por cierto, preguntó con media sonrisa, ¿qué es un dispositivo rosa? Jonathan no se inmutó. Borra todos los mensajes. Jenny, cuando Jonathan llegó frente al pequeño apartamento de Freya, sintió un tipo de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. No pudo detenerla cuando salió corriendo de la oficina. Todos habían estado observando. Esto necesitaba suceder en privado. Tocó el timbre. Tomó un momento, pero finalmente la puerta se abrió. Mientras subía al tercer piso, trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué demonios iba a decir? Freya no esperaba a nadie. Ciertamente no estaba de humor para ver a nadie. Recién salida de la ducha, envuelta en su bata, lanzaba desesperadamente cosas a la maleta. Planeaba ir a Raleigh, a casa de su madre, por unos días, tal vez semanas. Iban a perder la casa y el viñedo, y ahora Freya necesitaba desesperadamente un nuevo trabajo. Cuando golpearon la puerta, Jonathan Gray era la última persona que esperaba ver. Ella entreabrió la puerta, dejando la cadena puesta. Lo primero que vio fueron esos profundos ojos azules, pero esta vez no estaban fríos. Sr. Gray, ¿qué hace aquí? Necesitamos hablar, dijo Jonathan. Por favor. Freya cerró la puerta, apoyó la frente contra ella mientras deslizaba la cadena. Por supuesto, esto para rematarlo todo, bata, cabello mojado, ojos hinchados de llorar, pies descalzos, lo que sea, que suceda. Abrió la puerta, ajustó el cuello de su bata para que quedara bien cerrada. Jonathan se quedó allí un instante, solo mirándola. Luego entró. Freya cerró la puerta lentamente y no se dio la vuelta de inmediato, solo la miraba. Jonathan se acercó. Freya, mírame, por favor. Ella giró lentamente, todavía mirando hacia abajo, apoyando la espalda contra la puerta. Él se acercó aún más y levantó suavemente su barbilla, lo suficiente para que encontrara sus ojos. Freya, sé que no lo hiciste. Ella se congeló. ¿Esto qué pasó? Podría ser lo mejor, dijo él, porque quien sea, quien realmente hizo esto, cree que terminó ahora. Piensan que fuiste tú. Eso hará que cometan un error y los atraparemos. Freya no se veía aliviada, parecía traicionada. Entonces, ¿me dejaste pasar por todo eso solo para atraer a alguien sin decirme nada?, preguntó, con la voz áspera. No, ese nunca fue el plan, pero las cosas se dieron así, y nos dimos cuenta. Freya pasó de largo y volvió a la maleta. Empezó a meter ropa de nuevo. Jonathan parpadeó. ¿Te vas? Sí, contestó ella con brusquedad. Me voy de la compañía para siempre. Él abrió la boca, pero ella se dio la vuelta, lanzando una blusa hacia el sofá con un golpe sordo. Y no intentes ese discurso de pensé que eras una luchadora.
Jonathan Gray, él arqueó las cejas, allí estaba ella. Su fuego, no quiero trabajar en un lugar lleno de secretos y traiciones. He terminado, tu empresa, tus juegos. Me largo, así que, en realidad, no deberías haberte molestado en venir. Su voz estaba cargada de desafío. Solo una empleada reemplazable, ingenua y ambiciosa, convertida en carnada, su voz se quebró, pero también tenía un tono desafiante, y deja de mirarme así. Jonathan la observaba con la misma expresión inescrutable, mezcla de deseo y asombro. Ya no soy tu empleada, continuó, dando un paso más cerca, la voz elevándose. Ahora puedo decirlo, no me gustas, me pones nerviosa, incómoda, me sacas de quicio. Y Jonathan actuó rápido, rodeó su cintura con un brazo, la atrajo hacia él y la besó con fuerza. Freya ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Ese aroma, su aroma, la golpeó como una ola. Sus rodillas flaquearon, la cabeza le daba vueltas, no sabía si quería derretirse entre sus brazos o gritar. Sus brazos se apretaron más, presionándola contra su pecho. Por un momento, ella se rindió por completo, pero era demasiado rápido para Jadeó, presionando ambas manos contra su pecho. No sé lo que estás haciendo, pero esto no se siente bien. Retrocedió 2 pasos temblorosos. Jonathan simplemente permaneció allí, respirando con fuerza, sus ojos ardiendo de deseo y algo más profundo. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Que deje de jugar con mi cabeza, no puedo soportarlo ahora. Jonathan dio un paso cuidadoso hacia ella. Te quiero, dijo con voz baja. Desde el momento en que te vi, algo despertó en mí, algo que no sentía hace años. Freya hizo lo que siempre hacía cuando se sentía abrumada. Se tapó la boca con ambas manos. Jonathan siempre había encontrado eso adorable, infantil, puro, real. Lo que más le impactaba era lo auténtica que era. Inteligente sin esfuerzo, honesta sin pretensiones y atractiva de una manera natural y sin pulir. Él se inclinó para acariciar su rostro, pero ella se apartó. Por favor, vete, dijo. Ya, intentó él. Solo vete. Necesito estar sola, no puedo hacer esto ahora. Simplemente vete. Jonathan asintió lentamente, dio unos pasos hacia atrás y, ya en la puerta, se detuvo. No me rindo contigo. Cuando estés lista, estaré aquí. Y entonces se fue. Freya había estado en Rowley durante 2 semanas, pasando días tranquilos con su madre, mientras trataba sin éxito de encontrar una manera de salvar los pocos acres del viñedo que su padre había dejado atrás. La tierra había quedado salvaje, sin cuidar, y lo peor, habían perdido el plazo del acuerdo de pago. Freya miró la carta oficial en sus manos y murmuró. Se acabó, se vendió ayer. De vuelta en Grayson Corp, el caos finalmente había empezado a resolverse. Todo había sido culpa de Gwen y Trudy. Habían aceptado una oferta lucrativa de Rivaltac, mejores puestos, mejor salario y, para cubrir sus huellas, echaron la culpa a Freya. Pero Trudy cometió un error, un mensaje descuidado, algunas transferencias bancarias rastreables y todo se vino abajo. Despedidas de inmediato, con demandas legales en camino, estaban acabadas. Freya quedó estupefacta al recibir primero un mensaje de Adam, antes que de John. Freya, Gwen y Trudy están acabadas. Sabía desde el principio que no tenías nada que ver con esto. Te extraño. Vuelve. Naturalmente, John no tardó en seguir. Cariño, no lo vas a creer, el escuadrón de perras. Sí, Gwen y Trudy. Gray las expuso él mismo, deberías haber visto sus caras. Y luego, escucha esto, dijo, aunque Freya Lockhart no está presente, su apoyo y cooperación han sido invaluables. Esperamos tenerla de vuelta donde pertenece. Chico, eso fue icónico. Llegué 5 minutos tarde. John, respondió ella. Adam ya soltó la sopa. La respuesta de John fue inmediata. Adam, ahora me estoy enterando por Adam, esto es una pesadilla de relaciones públicas. ¿Cómo voy a recuperarme de esto? Cariño, vuelve. Jonathan Gray y yo te esperamos con los brazos abiertos. Freya dejó el teléfono. Su mente divagó, como siempre últimamente, hacia ese beso, la forma en que la había atraído, las palabras que le susurró. Te quiero. Se sorprendió sonriendo como una idiota y de inmediato reaccionó, como si él siempre consiguiera lo que quería. El borde amargo volvió. Acababa de perder el único pedazo de tierra que le quedaba de su padre. Ahora solo tenían esta casita, y ella era la única que traía dinero. Necesitaba un trabajo desesperadamente. Volver a esa compañía, ni hablar, no ahora. La carta llegó un martes tranquilo, sin remitente, solo el nombre completo de Freya.
escrito a mano con letra precisa y elegante sobre un sobrecolor crema. Se detuvo antes de abrirlo, sus dedos rozando el papel grueso como si intentara leer el mensaje a través del tacto. Dentro había una sola página, simple pero cargada de intención. Freya, esta tierra nunca debió ser arrebatada de ti, pertenecía a tu padre, a tu familia, y a las raíces que te hicieron quien eres. Lo que te hice, la humillación, la duda, el silencio, no puedo deshacerlo, no con esto, pero tal vez sea un comienzo. La escritura de la propiedad ahora está a tu nombre, sin condiciones, sin expectativas, solo verdad. Jonathan Gray, durante minutos, no pudo moverse, luego dobló la hoja lentamente, la presionó contra su pecho y lloró, pero no de dolor esta vez, sino por la liberación repentina de algo que había sostenido por demasiado tiempo. Al día siguiente regresó a Boston y cruzó las puertas de vidrio de Grayson Enterprises como una mujer que había hecho piel sobre sus cicatrices. Su carta de renuncia ya estaba escrita. La entregó primero al Departamento de Recursos Humanos, breve y definitiva, y luego subió directamente al último piso, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. El ascensor se abrió con un suave din, y allí estaba él. Jonathan no estaba sentado, permanecía de pie en el centro de su oficina. Manos en los bolsillos. Como si la hubiera estado esperando todo el tiempo, sus ojos se encontraron y, por un instante, solo un instante, a Freya se le cortó la respiración. A pesar de todo, el caos, el desamor, la tormenta, ambos habían sobrevivido. Su corazón todavía lo conocía, todavía lo quería, y eso la asustaba. Entró y él no dijo nada, solo la observaba, su expresión inescrutable, pero su mirada atraída hacia ella como por gravedad. Freya levantó la cabeza y caminó hacia él con pasos lentos y medidos. Gracias, dijo finalmente, con voz firme pero suave. Jonathan no se movió, no parpadeó. Su voz llegó baja y firme. No hay que dar gracias. Esto no es un regalo, es restitución, una fracción de lo que te debo. Ella asintió una sola vez. Aún así, significaba algo. Él la miró, pero de verdad la miró, y el hielo en sus ojos se había ido, reemplazado por algo crudo, abierto y completamente humano. Todavía te quiero, Freya. No como empleada, no por obligación ni culpa. Te quiero, pero solo si tú quieres regresar a mí. Cuando estés lista. Hubo un silencio entre ellos, largo y doloroso. Freya respiró hondo. El tiempo lo dirá, dijo, luego se giró para irse. Jonathan no la detuvo, pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, exhaló como si le doliera físicamente. Sus ojos permanecieron en el espacio que ella acababa de dejar, llenos de algo que ella no vio, esperanza y desamor. Freya consiguió el préstamo, limpia y honestamente, sin ayuda, sin conexiones, con su propio nombre, en sus propios términos. El pequeño viñedo que su padre había amado floreció de nuevo, restauró el viejo granero, pintó el letrero a mano, Lockhart Wines, año 2025, las puertas se abrieron con el aroma a barriles de roble, lavanda y segundas oportunidades. Jonathan nunca llamó, nunca apareció, pero ancló su yate en Rowley 2 veces ese verano, quedándose el tiempo justo para observar desde la distancia, verla caminar por el viñedo al atardecer, el cabello al viento, la forma en que cubría la boca al reír con los invitados. Se mantenía lejos. Pero nunca demasiado. Jennifer lo notó. Por supuesto que lo hizo. ¿Cómo puedes mirarla así?, preguntó una noche. ¿Estás enamorado, Jonathan? Él esbozó una leve sonrisa, los ojos aún en la orilla, porque sé que cuando ella esté completamente en pie por sí misma, vendrá a mí, y cuando lo haga, quiero que sea su elección. Por eso la amo. Jennifer inclinó la cabeza. ¿Y todavía crees que regresará a ti? No necesito que regrese, dijo él. Solo necesito que sepa que no voy a ir a ninguna parte. 8 meses después. El viñedo de Freya abrió al público. La inauguración fue modesta pero mágica. Luces tenues cruzaban las vigas de madera. Música acústica flotaba por el jardín y las risas se mezclaban con el aroma del vino. John, Adam, Mark, Jennifer, todos estaban allí. Freya saludaba a cada invitado, cálida y serena, pero sus ojos seguían buscando entre la multitud. Dentro de la casa del viñedo, Freya terminaba su discurso. Su voz era firme, aunque sentía el corazón golpeando en su pecho, y por último dijo: quiero agradecer, bueno, a alguien que no está aquí, alguien que, sin siquiera conocer todas las piezas, me recordó quién soy, quién podría ser,
y que a veces la tierra nos recuerda incluso cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Bajó del podio improvisado entre aplausos, las mejillas sonrojadas por la emoción y los nervios, se giró y se detuvo. Jonathan estaba allí, justo más allá de la multitud, solo, esperando, camisa blanca impecable, chaqueta azul marino, la sonrisa más tenue y esos ojos glaciares. La sala pareció silenciarse cuando él entró, el ruido a su alrededor desapareció, y caminaron el uno hacia el otro lentamente, como cruzando un gran puente silencioso construido por el tiempo, la distancia y todo lo que quedó sin decir. Cuando se encontraron, ninguno habló. Freya lo miró, labios ligeramente entreabiertos, quería preguntarle por qué la había ayudado, por qué la dejó sola cuando todo lo que quería era escuchar su voz, sentir sus brazos de nuevo alrededor suyo. Pero él respondió sin palabras. Jonathan se inclinó suavemente y la besó. No fue apresurado, no fue dramático, fue lento, seguro y devastadoramente real. Su pasado y su dolor se derritieron en la calidez de ese beso bajo el sol que rodaba sobre el viñedo, mientras el futuro finalmente comenzaba a florecer, y en ese momento, rodeada de quienes dudaron de ella, quienes creyeron en ella y un hombre que hizo ambas cosas, Freya Lockhart recordó que algunas raíces, una vez plantadas, nunca mueren.